es intangible, ese capital generó el año pasado un valor que duplica al capital atribuible al valor atribuible al capital físico, a las máquinas y las plantas de producción. De modo que todos los actores de las cadenas internacionales van a reaccionar, desde el consumidor hasta el productor, y probablemente los reguladores también van a reaccionar. Y cuando digo los reguladores, hablo no solo de los estados nacionales, sino de los acuerdos internacionales. Nosotros hemos estado acostumbrados últimamente a la generación de mayor confort para los negocios internacionales a partir de los tratados de libre comercio, que especialmente se apoyaron en la reducción de aranceles y en la creación de menores costos en frontera como principal atributo para la integración económica. Es posible que ahora vayamos a un escenario en el cual esos acuerdos internacionales, también acelerando una tendencia que ya veíamos, yo insisto en que para mí el post-COVID-19 es aceleración de tendencias, no es la aparición de una cosa nueva, ese tipo de acuerdos internacionales empiecen a incorporar confluencias regulatorias en términos de cumplimiento de este tipo de certezas, garantías, condiciones que van a ser un elemento crítico en la integración de las cadenas globales de valor. El comercio internacional el año pasado representó aproximadamente 27-28% del Producto Bruto Mundial, aproximadamente 25 billones de dólares, billones con B larga. Casi 2/3 de todo ello ocurrió dentro de lo que se conoce como cadenas de valor. Esto es, empresas que están vinculadas entre sí a través de relaciones sistémicas, a través de vínculos iterativos, constantes, este tipo de contratos relacionales de los que yo les hablo. No son operaciones spot, yo voy, vendo, cobro y vuelvo, sino que son empresas que operan dentro de mecanismos de alianzas que perduran en el tiempo. Esas cadenas globales de valor, en la primera parte del siglo XXI, hasta el año 2010 aproximadamente, poco después de la crisis financiera internacional, básicamente eran cadenas de ensamblamiento físico. Eran integraciones de procesos productivos en las cuales distintas empresas en diferentes países iban incorporando insumos físicos para que un producto final termine en un quinto o en un sexto país. Los últimos años, los últimos 10 años, esas cadenas de valor se fueron transformando mucho más en cadenas de generación de conocimiento incorporado en los procesos de producción, de innovación, de invención, de ingeniería, de propiedad intelectual, y mucho menos en la evolución de ese proceso de ensamblamiento físico. Ya antes de la aparición del COVID-19, había futuristas que decían, miren, cuando la gran mayoría de los productos que consumamos estén hechos a través de impresoras 3D, los negocios internacionales van a ser negocios de flujos de información, porque los productos se van a volver a hacer en los países en la medida en que la tecnología de producción física va a ser lo menos relevante, y lo más relevante es la generación del componente intangible que produce esa manufacturación posterior. Yo creo que el futuro de los negocios internacionales va a estar condicionado por esa aceleración de la economía del conocimiento, de lo que Richard Baldwin llama la cuarta globalización. Baldwin dice, hemos tenido 4 globalizaciones en la era moderna. La primera fue a fines del siglo XIX, cuando los barcos empezaron a llevar productos de un país al otro sin demasiado amparo institucional en el mundo. Te podía agarrar un pirata en el medio del mar y quitarte todo. Podía llegar a un país y no cobrar, porque no había instituciones que garanticen el funcionamiento de la economía internacional. La segunda globalización mejoró esto, fue la de la posguerra, en mediados del siglo XX, cuando empezaron a aparecer institutos globales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, que le dieron un amparo institucional al comercio internacional. La tercera globalización, dice Baldwin, es la de fines del siglo XX, en la cual ya la globalización no fue comercial. Lo que se exportaba no eran productos, sino empresas. Fue la globalización de la inversión extranjera. La globalización a través de la cual una empresa europea ya no vende un auto en Asia, sino que va e invierte en Asia para producir el auto allí mismo. De modo que lo que hubo es una deslocalización de la producción física. Dice Baldwin, la cuarta globalización, que es la que estamos viendo ahora, es la globalización de los intangibles, en la cual el principal valor económico es el conocimiento. Si uno mira lo que más crece en el mundo de los negocios internacionales en los últimos años, claramente son los flujos de datos. Si yo pudiera mostrarles acá
gráficos, ustedes verían que la curva de evolución del comercio de bienes físicos está bastante chata, la curva de evolución de inversión extranjera directa está bastante chata, incluso bajando un poquito el año pasado. La curva de comercio de servicios está creciendo un poco más y la curva de flujo de datos en la interacción de empresas a través de generación de conocimiento con valor económico crece exponencialmente. Esa es la actual tendencia de la globalización económica y es la que probablemente se exacerbe después del COVID-19, porque, insisto, vamos a estar en una economía en la que va a prevalecer el valor de la certeza, lo que pueda excluir la incertidumbre, la angustia de actores, consumidores, de reguladores que van a estar bastante preocupados por escenarios mucho más volátiles. Me decía un académico y consultor americano en Chicago hace unos días, llevando al extremo el ejercicio intelectual. ¿Qué pueden pensar las empresas? Que si la producción de hoy estuviera mucho más robotizada, probablemente la economía no se hubiera detenido tanto, porque en realidad el factor humano genera una enorme incertidumbre y es probable que más allá de que nos sensibilice mejor o peor eso, que nos angustie un poco más, esto comience a llevar hacia intangibilización, robotización, tecnologización, mucho más, eso que ya venía viéndose antes. De modo que lo más probable es que tengamos una economía del conocimiento que se exacerba, una economía global que se ampara mucho más en los intangibles. Es posible que se revitalice el rol del Estado Nacional en términos de más regulación, no con la vuelta de un proteccionismo a la vieja usanza por razones cambiarias o industriales, sino por la aparición de mayores requisitos basados en estándares, y que esto incluso nos empiece a llevar a una nueva geopolítica. El mundo venía a través de una geopolítica universal, en la que se planteaba una horizontalización del planeta, en la cual todos los países, a través de acuerdos de libre comercio, a través de la OMC, Organización Mundial de Comercio, que plantea pautas más o menos comunes, bajaban aranceles y creaban espacios más o menos universales de integración. Bueno, es probable que ahora la nueva geopolítica empiece a acelerar alianzas en base a confluencias. No somos todos iguales, no pensamos todos igual, no producimos todos igual, no consumimos todos igual. Por lo tanto, que haya alguna sensibilización adicional y que haya pautas culturales, cualitativas si quieren, que empiecen a generar más afinidad entre algunos países y menos entre algunos países y otros. Esto ya también se había empezado a ver. Cuando Boris Johnson plantea el Brexit hace algunos meses, dice: yo creo que la conformación cultural, el modo en el que producimos y consumimos los británicos, el entorno regulativo británico, se lleva mejor con economías que fueron colonias de los Estados Unidos, como Singapur, como Sudáfrica, como Canadá o los Estados Unidos, que con economías con las que tenemos cercanía geográfica, como Portugal o como Grecia. Por lo tanto, es posible que también esta tendencia se exacerbe y la nueva geopolítica empiece a generar alguna tensión y desconfianza. ¿Cómo sigue la diferencia entre China y los Estados Unidos, ahora agravado por la sopa de murciélagos? Alguna exacerbación de una geopolítica basada en cuestiones cualitativas y un retroceso en la geopolítica de juntémonos todos, integrémonos todos, cosa que ya estábamos viendo con el America First de Trump, con la incomodidad de Bolsonaro con el Mercosur, o incluso con el Brexit que personificó Boris Johnson. Por lo que me parece que vamos a un escenario de cambios, de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, con negocios internacionales en un ámbito distinto, en el que lo que haya es una aceleración de tendencias. Más economía del conocimiento, más cuarta globalización, más capitalism without capital, dice Jonathan Haskell, con un eufemismo, en realidad no es sin capital, sino sin capital físico, en el que lo que más vale y lo que más se paga sean los intangibles, la certeza, la información, la capacidad de obtener a través de un código de barras en un producto la trazabilidad, el componente, el origen, un consumidor privilegiando, incluso estando dispuesto a pagar más en los segmentos que los mercados lo piden cuando el producto concede certezas, y que eso genere exigencias de adaptación de procesos productivos, mucho más inversión en este tipo de componentes
de la producción, que genere nuevos vínculos comerciales, las cadenas de relacionamiento internacional pueden ir cambiando, que genere nuevos modos en los cuales se hacen negocios. Yo creo que por mucho tiempo no vamos a tener más ferias y exposiciones multitudinarias, en las cuales además la mitad de la gente son chinos, no solamente por prohibiciones, sino por afectaciones en las sensibilidades, que los negocios a través de las vías digitales, que la logística que manda un producto para que después podamos tener reuniones virtuales, cada uno en su lugar con ese producto. Richard Baldwin dice, la cuarta globalización es la globalización del telecommuting. Cada uno desde su lugar a través de una pantalla haciendo lo que antes hacíamos físicamente. Es posible que esto se exacerbe por lo menos en el inicio, en el proceso de salida después del COVID. Pero yo creo que es un proceso de salida que va a llevar 12, 18, 24 meses, por lo menos. En términos estrictamente coyunturales, además yo creo que el mundo va a mostrar distintas velocidades de salida económica. Me parece que los mercados asiáticos son los que más rápido van a salir, no solamente los chinos, si es verdad que están superando más rápido el problema sanitario, si es verdad que ya están normalizando la economía, probablemente otros mercados asiáticos, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Taiwán, mercados no tan grandes, van a salir más rápidamente, la economía se va a empezar a recuperar más rápido por aquel lugar del mundo. Yo creo que es altamente probable que Europa tenga mucha dificultad en la salida, pues todavía está en el ojo de la tormenta, no solamente Italia o Francia, o Italia o España, Francia, el Reino Unido, Alemania es un signo de interrogación, parece que está bien, pero cada 2 por 3 tenemos alguna inquietud. Europa es una economía más rígida, con menos flexibilidad para la adaptación a un escenario como el que describo. Me parece que Estados Unidos va a tener una afectación rápida, pero como es muy flexible, después una salida veloz, y queda la incertidumbre sobre qué va a pasar en Latinoamérica. Latinoamérica es una economía muy atrasada. Me parece que algo que es posible que ocurra en este nuevo escenario de economía digitalizada, de intangibles como principal valor de los negocios internacionales, es que volvamos a tener una exacerbación entre los poderosos, en la diferencia entre los poderosos y los rezagados. Porque acá se va a necesitar capital financiero, certezas económicas para invertir, países con reputación, ambientes de negocios muy favorables para esta adaptación. Y ahí Latinoamérica puede que tenga algunos países con más rapidez para adaptarse, Chile, Colombia, y algunos que no sabemos cómo van a reaccionar. ¿Qué pasa con Brasil? No lo sabemos. Brasil tiene enormes dificultades para enfrentar este problema y no sabemos cómo va a ser para que su economía se recupere. Capítulo aparte para la Argentina. La Argentina venía fuera de los escenarios internacionales, de estas tendencias que describo, que insisto, ya ocurrían antes y que para mí ahora se aceleran. La Argentina venía fuera, y además probablemente después de este confinamiento en el que estamos, la economía argentina salga con muchas dificultades macroeconómicas, con mucha presión cambiaria, con mucha tensión inflacionaria, con mucha volatilidad, por lo que quizás no seamos los primeros que entremos en esta nueva geopolítica y en este nuevo escenario de instrumentos y de comercialización basada en la economía digital. Me parece que es muy importante entender que para los profesionales que trabajamos en el comercio internacional, para las empresas, para los trabajadores, la principal virtud va a ser la adaptabilidad. Hay una profesora de la Universidad de Columbia que yo sigo porque me parece muy atractivo su pensamiento anterior al COVID, pero insisto, me parece que generando una plataforma que se acelera, que se llama Rita Gunther McGrath, que tiene un libro, no es el último de ellos, es el anteúltimo, que se llama El fin de las ventajas competitivas. Ella dice, el paradigma del siglo XX fue Michael Porter. Uno desarrolla productos que compiten por alguna razón, porque son más baratos, los asiáticos, o porque son más calificados, aunque sean más caros, los europeos, o porque apuntan a un nicho, alimentos gourmet que podemos hacer los argentinos, el vino argentino, por ejemplo. Eh, bueno, las
Ok. Liliana, ¿estás ahí? Hola, hola. Parece que se cortó la comunicación con Marcelo. Sí, ¿no? Esperamos a que retome. Sí, Sí, estaba averiguando qué pasó, pero aparentemente se cortó. Federico, que decía que dura 30 minutos o 40, no, eso es cuando es gratuito, pero nosotros tenemos plataforma paga, así que para nosotros Claro. dura lo que nosotros queramos. No, debe haber sido un problema de conexión de él, ¿no? Me parece Sí. que es un problema de ellos. No sé, Enrique, si estás ahí o Marcelo Liliana. Martínez Casas. Liliana, Hola, sí, estoy, sí. perdón, Federico Campolietti, acá. El tema es que Zoom a la media hora de cualquier conferencia se corta, así que hay que salir y volver a entrar. Nunca Ya nos está pasó avisado. hasta ahora. Hemos hecho ya muchos, Federico. La semana pasada estuvimos haciendo muchas y nunca se nos cortó. Ah, no se ¿no? corta, Bueno. Federico, no se corta. No, cuando es pago, no, Fede, no debería. De hecho, No, por estamos eso. acá. De hecho, Bueno, a estamos nosotros acá. no se nos cortó, se le cortó a él la comunicación, Sí. a Marcelo No, a del él, creo que es Insólito. un tema de él, de su conexión, porque nosotros estamos todos. Sí. Habría que avisarle por WhatsApp, Marcelo Martínez Casas, si podés, o a Enrique. Ya está avisado. Ya está avisado, Ah, Liliana. Enrique, gracias. Genial. Gracias. Me está diciendo que está tratando de entrar. Buenísimo, gracias. Así que bueno, les pedimos disculpas, esperamos un cachito, mientras yo les voy diciendo que me olvidé de agradecer a Lisandro Allende, que creo que estaba conectado, a Enrique Prini, Corena y a Marcelo Martínez Casas, que nos ayudaron, de Allende Ferrante Abogados, que nos ayudaron a organizar el evento, y tuvo Enrique sobre todo, que participó en la reunión que hicimos de brainstorming de la Comisión Legal y Fiscal, que propuso el tema y propuso al orador. Estoy de nuevo, ¿eh? Ah, ya volviste, Marce, genial. Era para cebar el mate. Me fui a calentar el mate. Bueno, Acusó un genial, corte te de dejamos en el comunicación. auditorio. Obviamente, cuando yo les decía que la Argentina está desconectada del mundo, incluye esto, ¿no? Nuestra infraestructura tecnológica no es la preparada para la economía digitalizada. Pero bueno, resumo y dialogamos un poquito. Les estaba contando de Rita McGrath en su obra El fin de las ventajas competitivas. Lo que ella dice es, cuando yo era chica, dice ella, un producto que duraba 1 año y medio en el mercado era un fracaso. Hoy el iPhone en cada modelo dura 1 año y medio en el mercado y es un éxito, porque la ventaja es la capacidad de salir rápido. Cuando estoy en la cima tengo que salir rápido y generar una cosa nueva. La principal ventaja es la anticipación y la adaptación al cambio. Y me parece que es esa condición que ella plantea, el fin de las ventajas competitivas, la adaptabilidad y no la consolidación, es un elemento crítico para los profesionales, para los trabajadores, para las empresas. Hago un paréntesis en relación a los trabajadores, a los profesionales. Me parece que una cosa que viene en el mundo es la dilución de las fronteras entre las disciplinas teóricas y las materias. Si vamos a ver médicos trabajando en la industria alimenticia, vamos a ver abogados cada vez más economistas, los médicos hoy están enfrentados con los economistas. ¿Qué privilegiamos, lo sanitario o lo económico? Las fronteras de las materias y de las asignaturas se van licuando y es posible que eso ocurra. Finalmente las profesiones que tenemos son las profesiones medievales. Hace poco me decía un profesor europeo, lo único que es parecido ahora a la edad moderna es la universidad. Todo lo demás cambió. Todo esto va a ir generando un proceso de adaptación. Me parece que tiene que ver con esa capacidad de enfrentarse a la disrupción de la que habla Rita McGrath, y que será adaptable a los profesionales y a las profesiones, será adaptable a las empresas, a los productos, a los países. Pero una vez más, yo no soy de los que cree que estas cosas generan un cambio de un mundo por otro. En realidad disrupciones ha habido muchas. De hecho, el fundador de Singularity University en California, Ray Kurzweil, dice,
en realidad el mundo tiene cada vez más disrupciones y el plazo entre una disrupción y otra se va haciendo cada vez más corto, con distinta gravedad, pero la verdad que el siglo XXI es un siglo de disrupciones constantes. Empezó con la caída de las Torres Gemelas, siguió con la crisis financiera de 2007-2008. En el medio tuvo una disrupción enorme, que es la conversión de países emergentes en poderosos, China, India, Brasil. Ahora aparece el COVID. En el medio está esta digitalización de la economía que ya venía viéndose y que ahora se va a acelerar. De modo que lo que yo me imagino que viene ahora en los negocios internacionales es una aceleración de la tendencia. Yo creo que el COVID es un acelerador de tiempos. Me decía ayer en una reunión de este tipo en la que participaba yo, una persona, el COVID en 30 días nos hizo acelerar 30 años. No es que viene una cosa nueva, sino que viene lo que igual iba a venir, pero se acorta el tiempo de llegada. Entonces, es posible que haya todo un ejercicio de adaptación al cual todos tenemos que someternos y que además vayamos learning by doing, como dicen los americanos, aprendiendo, y que vayamos enfrentando escenarios de mucha volatilidad, de prueba y error, de ajustes, que muchas empresas queden en el camino, que otras se fortalezcan, que los que más rápido se adaptan, como dice Rita McGrath, tengan más éxito, y que, bueno, esto sea un poco más incómodo también, no solamente físicamente, pero bueno, es el mundo que nos está tocando enfrentar. De modo que, en líneas generales, habiendo compartido estos títulos con ustedes, me parece que si les parece, lo más divertido ahora es que dialoguemos y escucho opiniones, preguntas o críticas. Sí, Marcia, al principio cuando estábamos coordinando la charla, bueno, primero te agradezco muchísimo todo esto que nos explicaste, que siempre es súper interesante. Estábamos pensando cómo te resultábamos más cómodos. Me imagino que si uno a uno nos vamos ordenando, dejando un espacio de unos pequeños segunditos entre cada uno para no hablar encima, si nos acostumbramos a eso, por ahí es más rico que los chats, porque a mí personalmente, que no soy muy generación millennial, me cuesta a veces estar mirando el chat que enseguida se fuma, tengo que irme a ver los chats. Capaz que si vamos haciendo una pequeña pausa entre uno y otro podemos ir hablando. No sé, Alejandro, si tenés alguna idea distinta o... No, me parece bien, Liliana. Aparte, siempre es mucho mejor la interacción, ver la cara de la gente, nos hace parecer un poquito más a la realidad, ¿no? Y creo que hace un poco más rico que la pregunta fría por escrito. Sí, y aprovecho que estoy hablando para hacer un primer puntapié a Marcelo y decir la verdad que es muy interesante. Esto nos ha cambiado la vida al mundo, ¿no? Y muy buena la frase esta de la aceleración. Yo creo que más que ha habido una aceleración de lo que se veía venir, pero también es cierto que esto cambió paradigmas y formas y sustancia, y quién sabe hasta cuándo, ¿no? Entonces, el primer tema es hoy los contratos que están en vigor, como ve Marcelo, que esto va a tener un impacto seguramente de varias de las empresas que están en este momento, están frente a situaciones de imposibilidad de cumplir, de que no les están cumpliendo, de que se están renegociando cosas, en todo tipo de cuestiones, ¿no? Comerciales, financieras. ¿Cuál es su visión en este corto plazo? Una primera pregunta, Marcelo. Yo voy a compartir con ustedes las respuestas que tengo a mano, que puede que la semana que viene pasen a ser todas respuestas equivocadas, porque estamos en un escenario en el que se nos mueve el piso a todos. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy no es una crisis, sino son muchas crisis simultáneas. La primera crisis es la crisis sanitaria, la que disparó todo, la enfermedad. La segunda crisis es la crisis psicológica. Hay 4.500 millones de usuarios de Internet en el mundo, 2.000 millones de usuarios de Facebook. Todo el mundo siguiendo la enfermedad y la evolución, siguiendo la cantidad de muertos y de enfermos de una manera tremenda que está afectando la psiquis de la gente. Y eso yo creo que es una crisis simultánea que después genera otro tipo de crisis. Por ejemplo, una tercera, que es una crisis político-institucional. Creo que hay otras, que hay una crisis sanitaria, la capacidad de los sistemas sanitarios de enfrentar la enfermedad.
Pero en relación a la que mencionaba recién, la crisis político-institucional, me parece que lo que está ocurriendo es una interrupción de la vigencia de las instituciones. Finalmente, todas nuestras garantías individuales están violadas hoy, no podemos salir de casa. Yo volví de Europa hace poco más de un mes, cuando todavía no estaba declarada la cuarentena obligatoria para todos, pero yo sí tenía que someterme a la cuarentena por volver de Europa. Entonces me metí en casa y a los 2 días vinieron a mi casa, me tocaron timbre, era la policía que estaba constatando que yo estaba en mi casa, que la familia que había estado conmigo permanecía en casa, tuvimos que mostrar la cara, incluso me manifestó que yo había incumplido una obligación que es llamar al municipio, yo vivo en Mercedes, para informar dónde estamos. En términos normales, eso es una aberración. Están todas las garantías constitucionales violadas. Todos los países del mundo están tomándose atribuciones en sus gobiernos que los gobiernos no tienen. Lo que ha quedado vigente es el poder y han desaparecido las instituciones, de todo tipo. En este marco probablemente eso sea aplicable a los contratos de los que vos hablás. Es decir, la teoría de la imprevisión está acá, pero haciendo su mayor juego. Me parece que vamos a tener que someternos como podemos, como estamos bancándonos que no tengan vigencia las garantías constitucionales, como estamos bancándonos que la necesidad prevalezca sobre los derechos subjetivos. Y este contexto político peculiar está legitimado porque todos estamos de acuerdo con eso. Lo paradójico es que todos hemos legitimado esto por una cuestión de seguridad. Bueno, en este marco lo más probable es que todo entre en un proceso de reajuste muy incómodo, bastante incierto, y los contratos tengan que ser renegociados de algún modo. Quizás más basándonos en la praxis, la experiencia, más al estilo del common law que del derecho continental, pero me parece que acá está todo suspendido y todo tiene que ser reconsiderado, desde las instituciones del poder político, el derecho público, incluyendo el derecho internacional. Todas las garantías del derecho internacional están violadas, el Mercosur, la Unión Europea. Yo estaba en Europa, pasé de Cataluña al sur de Francia a principios de marzo, y me llamó muchísimo la atención, después de pasar a la frontera, me detuvo la policía y me pidió los documentos. Ya la Unión Europea empezaba a resquebrajarse antes de esta crisis, estamos hablando de hace un mes y medio. Hoy no te podés mover. Todos los derechos están suspendidos. Y todos estamos legitimando que eso ocurra por la crisis. Forma parte de este escenario sin precedentes. Me imagino que en ese marco los contratos tendrán que ser reconsiderados, renegociados. Veremos en el marco de qué amparo. Pero claramente no nos vamos a poner ante la sutileza de quién incumplió primero o quién es responsable de la interrupción de la vigencia de alguna relación contractual. Yo creo que vamos a estar en una especie de barajar de nuevo. Muy bien, gracias, Marcelo. ¿Alguna otra? Yo tengo una pregunta, Marcelo. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Termina de determinar, como creo que hay suficiente prueba de que China fue la que inició esta pandemia, si crees que puede haber alguna represalia comercial a nivel mundial o alguna medida de ese calibre. Es muy difícil saber eso porque el gran adversario de China en el mundo son los Estados Unidos, y Estados Unidos tiene elecciones en noviembre próximo, presidenciales. Mucho va a depender de si Donald Trump es reelecto o si Joe Biden, el candidato de la oposición, le gana la elección. Yo hoy no me animo a hacer pronósticos. Ahora, tengo la sensación de que la diferencia entre China y Estados Unidos va más allá de Donald Trump, que es una diferencia mucho más profunda, que lo que hay ahí es un choque entre modelos. Modelos institucionales, modelos culturales, modelos políticos, por lo que me parece que esa distancia entre Estados Unidos y China, si gana Trump, va a ser mayor, y si gana Biden, se va a mantener. No me imagino la vuelta a la amistad y el mundo horizontal de inicio del siglo XXI. Por lo tanto, ¿de qué modo se van a manifestar esas diferencias? No lo sé, pero es altamente probable que las diferencias van a existir.
Si gana Trump, yo creo que es posible que haya represalias. Y si no gana, yo creo que esas diferencias se van a manifestar a través de lo que yo mencionaba antes, la nueva geopolítica. O sea, claramente un producto chino no va a ser visto del mismo modo por un consumidor occidental ahora que antes. Y claramente el riesgo de una empresa de producir en Asia y que aparezca una disrupción de este tipo va a ser ponderada y por lo tanto esa deslocalización productiva a lo mejor va a ser morigerada. Me parece que es mucho más probable que volvamos a, en el escenario menos belicoso, no sanciones, pero sí reacomodamientos entre vecindarios con coincidencias. Los que culturalmente somos parecidos trataremos de acordar entre nosotros. Y aquellos con los que tenemos diferencias culturales tendremos más distancia, el escenario más benévolo. Por lo tanto, ahí ya va a haber una diferencia, quizás no a través de sanciones, pero del propio devenir de las instituciones y la economía internacional. El extremo es sanciones. Si gana Trump, vamos a tener sanciones. Por lo que, o más duro o más blando, lo que yo sí creo es que va a haber un distanciamiento. Ok, Gracias. Marce. Nosotros tenemos algunas preguntas por chat que las va a leer Clarita, si están de acuerdo, o salvo que haya antes alguna otra pregunta que quieran presentar. Yo tengo una pregunta, Lili, si es posible. Sí. Preséntate antes. Leandro, ¿sos? Mi nombre es Leandro Mancusi y soy socio de Mazars. ¿Sí? Aprovecho para saludarle a Marcelo, la verdad que siempre es un placer escucharte. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Si bien, tengo una consulta que si bien algo mencionaste en tu brillante exposición, yo quiero saber cómo te imaginás la reinserción de Argentina dentro del mundo post-COVID, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál considerás que va a ser nuestro principal socio comercial? Y si vamos a llegar, por lo menos la duda que creo que teníamos la mayoría, de ver que con el cambio de gestión, hacia dónde vamos a ir internacionalmente, cosa que con el tema del COVID no se pudo ver desde mi punto de vista. La mayoría de las respuestas para esa pregunta no las tengo. ¿Qué me imagino? Claro, porque ¿quiénes van a ser nuestros amigos? ¿Va a seguir siendo Brasil nuestro principal aliado? No lo sé, porque además no solamente depende de la evolución post-COVID, sino depende de si Bolsonaro sale fortalecido o debilitado de esta crisis. Yo creo que si Bolsonaro sale fortalecido, la relación entre Argentina y Brasil se va a debilitar, no va a ser la que fue. Nosotros avanzamos en un acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Cómo queda eso? Y probablemente pasó a ser un tema de hace 30 años, no inmediato. Y además creo que Europa va a salir muy debilitada, no tanto por el COVID, sino porque el COVID la afecta en un escenario en el que ya venía con mucha dificultad política e institucional. Para mí el Brexit no fue un accidente. Yo creo que los ingleses están viendo una Europa con mucha dificultad para mantener el affectio societatis y con una economía muy sobreregulada que es muy difícil de sostener en un escenario de creciente competitividad y adaptación al cambio. Entonces, cuando el piso se mueve tanto, es difícil saber con quién te vas a llevar mejor y con quién te vas a llevar peor. Porque para saber quiénes van a ser mis aliados, no solamente tengo que saber lo que voy a hacer yo, sino quiénes van a ser los demás. ¿Con qué Brasil me voy a encontrar? No sé. ¿Con qué Europa? ¿Se va a mantener la Unión Europea que tenemos hoy? No sé. ¿Con qué Estados Unidos? ¿Es el Estados Unidos de Trump reelecto o Estados Unidos de Joe Biden tratando de ser una especie de nuevo líder pacífico y de confraternidad en el planeta? Todavía no sabemos muchas cosas. Ahora, primero, yo sí sé que el escenario internacional que viene es un escenario de nueva geopolítica y de creciente exigencia en términos de economía del conocimiento, del capitalism without capital, en la economía en la cual los que más éxito tienen en el planeta son los que crean intangibles, información, ingeniería, invención, propiedad intelectual, patentes, know-how, capital intelectual. La Argentina tiene en algunos rubros cierta capacidad para competir en el mundo a través de eso, por ejemplo la producción agropecuaria.
seguimos llamando producción primaria. En realidad, la producción agropecuaria ha incorporado modificaciones genéticas, cumplimiento de estándares, ha incorporado capital organizacional, management muy moderno, ha desarrollado muchísima productividad, por lo que a lo mejor ese rubro sale más rápido. Además, el mundo de alimentos va a seguir comprando. Desde esa perspectiva, seguiremos siendo un abastecedor de alimentos en el mundo. Pero en los demás rubros, yo veo a la Argentina con dificultad. Nuestra industria automotriz depende del Mercosur. La veo endeble y frágil. Nuestras industrias convencionales, metalmecánica, químicos, plásticos, también van a estar muy afectadas porque dependen mucho de Latinoamérica, y Latinoamérica yo creo que va a salir golpeada de la crisis, no tanto por el problema sanitario, sino porque la economía va a sufrir duro. Probablemente tengamos una oportunidad en materia de servicios. Ahora, hay mucho para hacer todavía. El año pasado, las exportaciones mundiales de bienes físicos crecieron 0%, antes del COVID, en el año 19. Crecieron 0%. Las exportaciones de servicios crecieron 2%. El año anterior las exportaciones de servicios habían crecido 8%. Crece mucho más el comercio de servicios que el comercio de bienes. Ahí hay una oportunidad. Ahora, la Argentina en materia de comercio de servicios tiene una presencia todavía más débil que la que tiene el comercio de bienes físicos. ¿Sí? En materia de bienes físicos, nosotros representamos el 0,31% de todo el comercio mundial. Poquísimo. Hace 50 años representábamos el 0,80% del comercio mundial, hoy el 0,31%. Pero en materia de comercio de servicios representamos el 0,25%, todavía menos. Por lo tanto, tenemos capacidad, hay condiciones intelectuales, profesionales preparados, hay buenas empresas, pero todavía hay poco volumen, poca escala. Por lo que yo creo que la Argentina tiene que hacer es mejorar su capacidad competitiva internacional. Y una vez que lo haga, después verá con quién se sienta, quiénes son mis aliados. ¿Sigue siendo Brasil o no? O a lo mejor es Estados Unidos. O a lo mejor son emergentes nuevos. No sé. Tengo distintas opciones. No me animaría a jugar en ninguna en particular. Pero primero que hay que construir capacidad para ofrecer algo al mundo, para sentarse en la mesa, para construir esa nueva geopolítica. Para eso yo creo que hay que avanzar en esta línea de desarrollar atributos nuevos, de esta economía de los intangibles. Hay que desarrollar escala. La tasa de inversión en la economía tiene que crecer. Nosotros tenemos una tasa de inversión bajísima. Un problema que tiene la Argentina es que tiene pocos actores internacionales. Solo 15 empresas en la Argentina exportan más de $1.000 millones por año. Solo 50 empresas exportan más de $100 millones por año. Poquísimos. Hay baja escala. La verdad es que un primer escenario complicado es que cuando salgamos de la crisis del COVID vamos a tener una economía muy desordenada. El segundo semestre de este año en la Argentina va a ser alta inflación, mucha volatilidad cambiaria, un gobierno reaccionando con más intervencionismo para evitar los efectos sociales y políticos de esta volatilidad. Por lo tanto, no va a haber un escenario más confortable para construir eso de lo que yo hablo. Ese sector agropecuario que yo digo que es muy competitivo, hoy está recibiendo, cuando exporta, $1 de 65 pesos menos retenciones, cuando el dólar informal vale más de 100. Hay desaliento por la volatilidad, por la ecuación del comercio internacional, por una institucionalidad bastante precaria. Entonces, me parece que es mucho más importante empezar a construir un orden en el cual nosotros podamos desarrollar esos atributos competitivos para salir al mundo. Para mí, una adaptación en lo que hacemos a esa economía de intangibles que se viene, y después veremos quiénes son nuestros aliados. Todavía no tengo claro quiénes son nuestros aliados porque no tengo claro si Brasil es un Brasil con más o menos Bolsonaro, si Estados Unidos es un Estados Unidos con más o menos Trump, si Europa es una Europa más debilitada o con más capacidad de adaptación. Esto último lo veo menos probable, pero todavía sabemos poco. ¿Qué va a pasar con los emergentes grandes? Con Sudáfrica, con la India, con Arabia Saudita, que habían empezado a aparecer con más relevancia en el mundo. ¿Van a aprovechar esto o esto los va a empujar todavía hacia atrás? No sabemos. Juan Carlos de Pablo siempre se dice, hay dos preguntas que uno puede hacer. ¿Qué va a pasar y qué voy a hacer? Sobre qué va a pasar sé poco. Ahora, sobre qué voy a hacer puedo involucrarme más. Entonces yo me prepararía para salir al mundo, sea quienes fueren los socios potenciales, adaptándome, y en eso me parece que tenemos mucho para hacer.
Clarísimo, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, Clara, ¿querrías leerle alguna pregunta, salvo que Sí. haya Tengo alguna? una pregunta para hacerle a Marcelo. Habla Julio Boto. Hay de una Cloud. pregunta. Julio, dale, presentate y hacela, por favor. Te habla Julio Boto, soy el CEO de CloudSpace. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es nube. Muy clara tu presentación, Marcelo, realmente me interesa. Tomé referencia de algunos autores que nombraste, voy a divertirme leyéndolos estos días. Nosotros, vos sabés que con esto que nombrabas, de esa poca penetración que tenemos en términos de servicios, lo vivimos. Nosotros básicamente hacemos negocios en Argentina, pero con otros países. ¿Cómo ves la madurez del sistema de conocimiento legal en Argentina en términos de la generación de los contratos de servicios? A nosotros nos costó muchísimo tiempo dar con estudios legales. Hoy finalmente tenemos el apoyo de un abogado que es especialista en derecho informático. Es como que hay una falta de conocimiento, en mi experiencia de haber hablado con varios profesionales del tema, en términos de los requerimientos, de los requisitos que los contratos de servicios entre diferentes países debieran tener. Ese es en un sentido. Y después el conocimiento de las implicancias fiscales, del impacto que tenemos en la generación de tratados de doble imposición. Nosotros al final tenemos que hacer interferir a nuestra empresa central en Estados Unidos para poder compensar utilidades en Perú. Aparecen un montón de escenarios que no hay tanto conocimiento, no es clara, digamos, no está tan desarrollado como lo que sería el mercado económico de bienes desde ya. ¿Cómo ves la capacidad de Argentina para generar ese conocimiento de aporte y de apoyo a empresas que o ya venimos o quieran empezar a agregar esta componente de desarrollo de negocios en términos de servicios? A ver, tengo muchísimas cosas para decirte sobre lo que preguntas. Lo primero es que me corresponden los generales de la ley. Yo soy off-counsel de un estudio jurídico, por lo tanto, trataré de evitar aquello en lo que pueda ser sospechado de parcial. Yo creo que la Argentina tiene mucha capacidad profesional individual. Los profesionales argentinos tienen éxito en todo el mundo. Se estima que hay alrededor de 2.500 profesionales universitarios trabajando en el mundo que son de origen argentino, formados en la Argentina, y la gran mayoría de ellos son exitosos. En todo caso, lo que todavía nos falta a nosotros es capacidad organizacional, de crear esas empresas prestadoras de servicios que tengan los volúmenes, las escalas, las espaldas suficientes para competir a nivel internacional. Un problema que tiene la Argentina es que tiene mucho bueno, muy chiquito. Y cuando vos tenés bueno y chiquito en un escenario de creciente exigencia internacional, te falta una pata muy importante que es lo que las espaldas, cuando son más grandes, te permiten para surfear estos escenarios de cambio. Ahora bien, yo creo honestamente que una disciplina en la cual hay que trabajar mucho es el del cambio en las incumbencias profesionales. Insisto, venimos en un mundo en el cual los profesionales son los mismos hace 2000 años. Hemos pasado la Pascua de Resurrección para los católicos recientemente. Uno de los evangelistas era San Lucas. San Lucas era médico. Hace 2000 años era médico y la profesión se llamaba igual que ahora, médico. Obviamente era más un curandero que un médico por la evolución científica. Bueno, ¿el médico seguirá siendo un tipo que atiende en un hospital o en un consultorio o será alguien que forma parte del proceso de fabricación de alimentos dadas estas nuevas exigencias de consumidores más sensibilizados? Los abogados, como vos estás planteando, ¿seguirán siendo profesionales que se basan en las normas que conocen o tendrán que ir preparándose para comulgar más con la evolución tecnológica, con la economía o con los escenarios cambiantes? La pregunta que contestaba antes, ¿cómo nos vamos a arreglar con todos los incumplimientos de contratos que hay ahora? Bueno, a lo mejor hay ejercicios en los que el derecho se tiene que vincular con la sociología, con lo cultural, con la psicología, lo que yo les mencionaba hace un rato de la vinculación entre los médicos y los economistas. Esa visión parcial de las disciplinas me parece que entra en crisis en este momento, y ya había entrado en crisis antes, y esto lo va a exacerbar. Es posible que tengamos que pensar todos
en readaptarnos profesionalmente y que las profesiones dentro de 20 o 30 años sean distintas que las que tenemos ahora y que se produzca un salto disruptivo y que haya que adaptarse. Por lo tanto, esa crisis que vos decís en términos de cómo encuentro los profesionales que me obedecen, a lo mejor es una crisis que está pasando en todo el mundo y todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para prepararnos y ser un poco generalistas. Yo creo que viene ahora un escenario un poco más renacentista. Todos vamos a tener que ser generalistas porque esa especialización a la que nos acostumbró el siglo XX no existe más. En ese marco, yo veo a la Argentina con mucha capacidad por la condición que tenemos los argentinos de tener que enfrentarnos a los escenarios de cambio de modo permanente. Siempre pongo el ejemplo de que en el año 2002, después de la crisis argentina, yo estaba a cargo de la promoción de exportaciones en la Argentina, fui a Alemania acompañado de una serie de empresas argentinas y un potencial cliente alemán de una empresa argentina le exigía a una empresa argentina, pyme, que había ido conmigo, que le conceda determinadas certezas en términos de que el contenedor iba a llegar al puerto. El tipo decía, yo estoy viendo en la televisión que en la Argentina las rutas están cortadas por los piqueteros, el contenedor no va a llegar al puerto, usted no me va a poder abastecer en tiempo y forma, deme una garantía. Entonces yo me ponía a hablar con el tipo y decía, bueno, hay garantías que pueden darse, garantías que no, los argentinos somos medio desorganizados, y el tipo me sorprendió diciéndome, mire, es cierto, los argentinos son desorganizados, pero me dice, uno suele tener los defectos de sus virtudes. Los alemanes tenemos la virtud de la organización, tenemos el defecto de la rigidez. Ustedes tienen la desventaja de la desorganización, tienen la virtud de la adaptabilidad. A lo mejor este momento de cambio se mueve el piso, hace que esa dificultad en la prestación de servicios de la que vos hablás sea más rápidamente resuelta por la adaptabilidad de la que habla Rita McGrath por profesionales como los argentinos. Ahora, a esa capacidad individual hay que acompañarla de capacidad organizacional, empresas. De modo que, ¿cómo veo yo? Bueno, me parece que tenemos materia prima para adaptarnos. En la Argentina hay materia prima para adaptarnos. Se mueve el piso, dependerá de lo que hagamos. Marcelo, Marcelo, muy claro. Marcelo, soy Alejandro Messineo. Déjame complementar un poquito la otra parte de la pregunta por el aspecto fiscal, ¿no? Que me olvidé de contestar, sí. No, y nuestra comisión es la Comisión Legal y Fiscal. Bueno, yo hace ya unos cuantos años que me dedico a esto, y un poco lo que está planteando recién en esa pregunta tiene que ver con lo que pasaba, con mi experiencia personal. Yo tengo 53 años hoy, y tuve la suerte a los 27 de irme a trabajar a Europa y hacer tributación internacional. Y en aquel momento, recién comentaba la persona que hizo la pregunta que hoy, ¿quién tiene manejo de temas de convenio de doble imposición? ¿Quién sabe manejar temas de planificación con varios países en el medio en cuestiones internacionales? Mira, yo diría que con una experiencia de la mitad de mi vida dedicado a esto, ¿no? Hoy ya en la Argentina hay mucha gente que conoce, que maneja, hay mucha gente que inclusive los primeros que nos empezamos a dedicar a esto hemos formado. Al poco tiempo que yo volví de Europa, empezamos en la Universidad Austral a trabajar en seminarios, luego fue la especialización, y hoy hay un máster en Derecho Tributario y hay una cantidad de egresados y así otras instituciones educativas. Pero en estos 20 y pico años ya creo que hay una cantidad de gente que tiene un manejo importante. En nuestra comisión hemos tocado muchas veces temas de tributación internacional, y bueno, la realidad es que hoy la tributación internacional igual cambió muchísimo en los últimos 2-3 años a partir de las nuevas políticas de la OCDE y la adaptación que están haciendo los países, pero ahora va a venir otro nuevo escenario. Y lo último que viene, que es la tributación de la economía digital, que ya estaba viniendo, y ni que hablar ahora con toda esta problemática que tenemos nueva. Entonces, hay materia prima, como decía Marcelo acá, pero este es un terreno en el cual hay que ayornarse y aprender mucho porque el mundo está cambiando a pasos agigantados, ¿no? Perdón, Alejandro. Coincido con lo que decís, Alejandro. Me parece que es muy importante que la política en la Argentina entienda que una agenda de la nueva internacionalidad es este tipo de acuerdos de doble imposición para evitar
los sobrecostos. Para mí el mundo de acuerdos de libre comercio con reducción de aranceles pasó, y ahora viene un mundo en el cual las confluencias regulatorias van a ser más importantes para favorecer negocios. Marcelo, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. En este panorama que se plantea, ¿qué va a ocurrir con el empleo? Y te pregunto esto porque además este problema del empleo va a pegar de algún modo, por decirlo así, sobre la estabilidad institucional en muchos países. No escucho bien la pregunta, ¿podés repetir? La pregunta es, en este panorama que se viene, ¿qué va a ocurrir con el empleo? Con el empleo. Las masas de desocupados que van a invadir, que van a existir en todos los países y que pueden ser un riesgo para las estabilidades institucionales de muchos países. Una segunda observación que te quiero hacer es los países no han estado preparados para esta pandemia porque en las últimas décadas no han considerado a la salud como un sector clave de inversión y van a tener que hacerlo a partir de ahora. Se nota mucho la diferencia en los resultados entre algunos países europeos y Alemania porque ha habido una inversión distinta en el sector de salud. Y ese es un tema que me parece que va a ser candente en los próximos años. Sí, dos temas críticos. ¿Qué va a pasar con el empleo? A mí me parece que la tecnologización, la digitalización, la robotización es un proceso inexorable. Incluso yo antes de estar dándole a ustedes una charla di otra, así que ya no me acuerdo qué les dije a ustedes y qué dije en la charla de más temprano. Pero quizás se lo dije a ustedes, pero si no lo repito. Ayer, la semana pasada me decía un consultor americano, si algo faltaba para impulsar la robotización es el COVID, porque si la producción estuviera en manos de robots, no hay posibilidad de que se enfermen y la economía no estaría detenida, lo cual es espeluznante. Pero en términos de reducción de riesgos, y siempre en el ejercicio intelectual de llevar todo al extremo, eso está marcando un norte. Por lo que por distintos motivos me parece que la tecnologización avanza y el trabajo va a ser cada vez más sofisticado y el mundo va a desplazar trabajos menos exigentes y en todo caso va a premiar y crear nuevos trabajos mucho más exigentes en términos intelectuales. Hay un trabajo muy interesante, un paper hecho por el McKinsey Global Institute, que dice que aproximadamente el 60% de las horas de trabajo en el mundo hoy son reemplazables o por trabajos más calificados o por tecnología y robots. Yo creo que esa tendencia se viene. Por lo tanto, la pregunta es cómo se van a crear mecanismos de contención social para todos los afectados. Es posible que lo que no se pueda es detener la evolución tecnológica, pero entonces que el Estado o alguien tenga que empezar a construir mecanismos de contención para todos los afectados, los que sean desplazados por los mecanismos de producción. Mi impresión es que lo que va a ocurrir es el empleo va a ser más sofisticado, el empleo menos exigente y más rudimentario, más manual, más físico, va a ir tendiendo a desaparecer y van a tener que aparecer mecanismos de contención que seguramente no van a ser solamente repartos de dinero, sino además asignación de algún rol, quizás roles más públicos, roles más sociales, porque todos además del sustento necesitamos tener algún valor en la vida. Me parece que viene por ese lado, pero no está claro. Para esto me lleva a lo otro que se vincula con lo que mencionás en relación al sistema de salud pública. Tiene vinculación. Yo creo que lo que entra en juego ahora es el rol del Estado. Porque me parece que el Estado va a tener que involucrarse más en sus roles convencionales. La salud pública, la educación, porque la educación tiene que ver con el empleo. La seguridad pública, porque esto de la puesta en vigencia de derechos es una cuestión. Lo social, la contención, que finalmente es parte de la salud pública. Por lo tanto, es posible que tengamos un doble juego entre el Estado, que tenga que salir de cosas que no son las históricas. Por ahí el Estado no va a poder tener más recursos para asignar a subsidiar a empresas.
¿Se puede seguir subsidiando aerolíneas argentinas o subsidiando la televisación del fútbol si yo necesito más recursos porque es más compleja la atención social, la educación para el trabajo nuevo, la salud pública? Entonces me parece que va a haber un doble movimiento de Estado que vuelve a lo convencional, para lo cual va a tener que privilegiar y priorizar, y a lo mejor tiene que abandonar intervenciones económicas, pero dedicándose a lo convencional va a tener que tener un rol mayor, porque es mucho más complejo y sofisticado lo que se le pide en términos de gente, capital, recursos, tecnología, poder político, capital político, para adaptarse a la nueva salud pública que incluye lo social, la nueva educación o la nueva seguridad pública. Gracias. Soy Emilio Fontana. Quisiera hacer una pregunta a Marcelo. Sí, adelante. Yo soy socio de AIF Allende Ferrante. Un tema adicional acá que se agrega a nuestro país es el tema del peso de la deuda pública, ¿no es cierto? Nuestro país está empezando, aparentemente, o quiere empezar una renegociación con los acreedores. ¿Cómo pensás que se realizaría la negociación en ese marco y qué perspectivas ves en ese sentido? A ver, la coyuntura es muy mala. La Argentina tiene una situación endeble de su deuda pública, virtualmente está en default de la deuda pública porque ha reprogramado condiciones de contratos y claramente eso implica estar en cesación de pagos. Además le está diciendo a los acreedores renegocien porque si no, no puedo cumplir, lo cual implica una virtual, en términos financieros, más allá de la letra del contrato, una virtual cesación de pagos, por lo menos parcial. Estamos complicados. No estamos en condiciones de cumplir los vencimientos, por lo tanto, en términos de cómo abordar los vencimientos iniciales, no sé si habrá renegociación exitosa o no, es posible que no, y entonces vamos a entrar en cesación de pagos de nuevo. Esto tiene un montón de problemas, no solamente para el Estado, sino para las empresas, que pierden capacidad de financiamiento internacional cuando están en un país que está en cesación de pagos. Y además eso achica todavía la capacidad del sistema financiero doméstico de abastecer a las empresas. Por lo tanto, no es solamente un problema del fisco. Ahora, segundo tema. Probablemente en el mundo, si esto se agrava mucho, muchos países van a tener problemas con sus deudas públicas. Porque la economía está detenida, la recaudación ha caído, el mundo genera lo que se llama flight to quality en estas instancias, por lo tanto salen los capitales de los países emergentes y se van a los desarrollados. Es posible que volvamos a un mundo en el cual los desarrollados o los poderosos empiecen a imponer sus condiciones de nuevo. Por lo tanto, a lo mejor nosotros no somos los únicos que tenemos el problema de la cesación de pagos. Sin embargo, en tercer lugar, me parece que ahí aparece una cosa también otra vez más intangible, de reputación. A mí me parece muy complejo que la Argentina entre en este nuevo mundo, de nueva geopolítica, de nuevas negociaciones internacionales, en una condición tan frágil en términos de reputación, de predictibilidad, siendo tan poco confiable. Porque si uno es poco confiable, tiene menos capacidad de sentarse en esas mesas que van a aparecer en el mundo. Van a aparecer mesas de negociación nuevas en el mundo. Como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Mundial de Comercio. Como pasó después de la caída de las Torres Gemelas o incluso después de la crisis financiera internacional del 2008 y se refortaleció el G20. Van a aparecer nuevas mesas. Uno puede sentarse ahí o no, lo pueden llamar o no, teníamos el privilegio de estar en el G20 hasta ahora. Ahora, en la medida en que entramos en condición de baja credibilidad, de baja confiabilidad, es probable que tengamos problemas para ser escuchados o para jugar influyendo en ese nuevo escenario. Por lo que, repito, tres cosas. Estamos mal en los vencimientos de deuda de ahora, virtual default. Segundo, sin embargo, puede que haya muchos que estén en la misma condición. Tercero, sin embargo, me parece que el problema es de reputación hacia adelante y de cómo quedamos parados hacia adelante. Un país que es defaulteador serial, bueno, quizás tiene peor condición para sentarse en esas nuevas mesas.
Muchas gracias, Marcelo. Nada, Emilio. Marcelo, no sé si me ves, ¿cómo estás? Andrea Guadalupe, ¿me escuchás? Sí, Andrea, perfecto. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, gracias. Bueno, gracias, como siempre, muy interesante. Es la primera vez que participo en esta comisión, pero obviamente como estoy vinculada al comercio exterior, como vos sabés, a través de la Cámara MAC, más allá de todos los temas puntuales que plantearon, me quedó picando, digamos, el tema de lo ecológico. Y yo tuve un programa de radio, estuvo la embajadora de la Unión Europea el jueves pasado con nosotros en el programa, y ella destacó principalmente el tema de la crisis ecológica y las consecuencias inevitables que esto va a traer al mundo. Si vos pudieras desarrollar un poco este tema, porque es como muy genérico, ¿no? ¿En qué lo vamos a ver concretamente en el futuro? Que ya está descontado que esto va a ser así. Y quizá esto, se me ocurre, pueda generar para la Argentina alguna oportunidad. Creo que la Argentina, dentro de todo, sigue siendo vista un poco como un país un poco más natural, más verde. Me podrás corregir si esto no es así. ¿Podríamos generar como una marca país más ecológico, más natural, más como para generar oportunidades comerciales? Yo creo que lo sanitario, en el más amplio sentido de la palabra, va a ser muy importante en el mundo que viene. Dentro de lo sanitario incluyo la capacidad de enfrentar enfermedades o de prevenirlas, sí. lo cual no es solamente vacunas o medicamentos, también es la capacidad del sistema sanitario, también es la capacidad de prevenir. A mí no me extrañaría que nos empiecen a pedir certificaciones para entrar en determinados países en términos de nuestra historia sanitaria. Viene un mundo complicado. Y dentro de lo sanitario entra la cuestión ambiental. Me parece que va a estar vinculado una cosa con la otra. Viene un mundo de más exigencias cualitativas. Insisto, para mí viene un mundo, yo llamo confluencias regulatorias. Hasta ahora la integración en el mundo era bajamos aranceles, bajamos impuestos, negocios para todos. El paradigma de la productividad y la competitividad y costos menores. Yo creo que viene ahora el paradigma de alta calidad. Y quizás no sea tan importante la productividad, la eficiencia, y vaya a ser más importante la capacidad de repensar, de adaptarse, de innovar y de cumplir estándares. Y ahí el tema ambiental va a aparecer. Me parece que si algo va a quedar, entre comillas, de bueno de los confinamientos, es que se va a probar empíricamente que cuando las personas no estamos trabajando, el medio ambiente está mejor. Hemos visto todas fotos de animales que están reapareciendo, están midiéndose la polución ambiental en ciudades como Santiago de Chile o Shanghái. Entonces, lo más probable es que empiecen a aparecer regulaciones a nivel internacional, a través de acuerdos, en términos ambientales. Yo estuve a punto de decirlo, una de las preguntas que me hicieron antes, y para no hacerlo extenso no lo hice, cuando me preguntaban sobre las posibles sanciones a China. Yo creo que una materia en la cual puede manifestarse más rápidamente la diferencia entre Occidente y China es la materia ambiental. ¿Sí? Aquello en lo que más dificultad tendría China de adaptarse a estándares globales es lo ambiental. Por lo que yo me imagino un mundo con más exigencias sanitarias, manifestadas a través de la trazabilidad de un producto en un código de barras en una etiqueta, o a través de la certificación de estándares de procesos y respeto del medio ambiente, cumpliendo con normas nacionales y con nuevos estándares internacionales. Lo más probable es que no entren todos los países en la misma confluencia y ahí empiecen a aparecer diferencias geopolíticas. Y ahí la Argentina, por supuesto, tiene mucho para hacer. Tiene muchísima condición, pero una vez más, tenemos que institucionalizar, tenemos que normalizar. La Argentina es un país muy informal y estas cosas, además de hacerlas, hay que certificarlas. Viene un mundo en el cual la certificación como concesión de certeza va a ser un instrumento de enorme valor. Eso es un intangible crítico. Por lo tanto, además de hacer, hay que mostrar. Bien, bueno, muchas gracias. Marcelo, hay una pregunta de Sandra de Ponte Producciones. Sandra, ¿quisieras hablar? Sí, ¿cómo estás, Marcelo? Un saludo a Muy todos. bien, Gracias por la charla.
Sí, sobre todo vos hablabas de aceleración como un proceso que ya se venía dando, y en realidad es cierto, yo coincido con eso, pero lo veo más abocado a la oferta, ¿no? Porque esto de la cuarta globalización, todo lo demás, lo que nos enfrenta COVID-19 es a una experiencia de demanda uniforme, o sea, todos estamos consumiendo las mismas cosas y estamos consumiendo para sobrevivir. Ni hablar los que estamos ofreciendo habitualmente servicios que son intangibles en algún punto, pero situados como puede ser un espectáculo o una actividad cultural, y hoy por hoy, si el campo vende a bajo dólar, este sector no vende nada. Por lo tanto, digo, la pregunta es, ¿cómo ves vos desde el lado de la perspectiva de la demanda, ¿no? Porque esto cambia, la experiencia de COVID y del confinamiento cambia absolutamente las condiciones de demanda y las expectativas. Salimos del confinamiento y ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a elegir? Por ahí es futurología lo que te estoy pidiendo, pero sí me interesaba pensarlo desde ese lugar, ¿no? Excelente pregunta, me encantó. Yo creo que hay un cambio enorme en términos de la demanda. Traté de plantearlo a través de algunos ejemplos. Por ejemplo, el consumidor exigiendo más certezas en los productos, esto de los intangibles, estándares, certificaciones, cumplimiento de normas en la oferta, pero porque el consumidor lo va a pedir. Yo me imagino no solamente un mundo más exigente por regulaciones, sino porque el consumidor va a empezar a privilegiar aquello que le depara menos dudas. Estamos en un escenario en el cual se genera mucha angustia vinculada por inseguridades, un escenario en el cual todos somos la amenaza de todos. Mi vecino es la amenaza. Pido comida a través de delivery y sospecho que la bolsa en la que entra en casa puede tener el virus. El consumidor está mucho más sensibilizado y va a empezar a acostumbrarse a exigir más en la calificación de los productos, en los procesos y en las prácticas y los hábitos. Compraremos más a través de comercio electrónico, participaremos más de experiencias colectivas a través de este tipo de cosas y menos a través de reuniones multitudinarias. En términos de negocios internacionales, ¿cuánto pasará para que vuelvan a haber ferias y exposiciones con productos, empresas? Utilizaremos más mecanismos de negociación a través de la vía virtual. Me parece que la digitalización, la virtualización, la intangibilización no es solo por la oferta, sino también porque el consumidor se va a poner mucho más exigente y probablemente empiece a desplazar aquello que no le da garantías. Quizás tengamos una reducción de la cantidad que consumimos para poder empezar a tener un poquito más de capacidad para privilegiar la calidad porque está en riesgo la vida y la salud. Por supuesto, esto no es para todos. Yo creo que ahí es donde se va a ver una diferencia enorme en términos sociales entre países pobres y países ricos y dentro de los países entre sectores con más capacidad y sectores con menos capacidad. Pero en líneas generales yo me imagino que mucha de esa intangibilización de la que hablo tiene no solo que ver con regulaciones impuestas, sino con requisitos de los propios agentes, las empresas y los propios consumidores. Por lo que creo que la demanda va a ser muy importante. Las sensibilidades están afectadas y las sensibilidades de las personas afectadas impactan en la vida social, en el rol del consumidor, en la vida política, en el modo en el cual las personas nos desarrollamos con vinculación con el sistema político también. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, Marce, no sé si hay alguna otra pregunta, la verdad que estás más explícito que nunca. Me encantó toda la charla, es impresionante lo que sabes, te felicito. Sos el caso de un abogado que se economizó, ¿no? Es como que sos abogado, pero te fuiste mucho a temas económicos. Yo pensaba cuando decías que había que, en las profesiones deberíamos abarcar distintos ámbitos y que los límites de las profesiones y las materias se están como diluyendo. Vos sos un claro ejemplo de eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo antes de despedir, lo que quiero, no quiero dejar de agradecerle a Lisandro Allende, de Allende Ferrante Abogados,
a Enrique Prini Corena y a Marcelo Martínez Casas, que nos ayudan a organizar la charla. Organización Allende Ferrante, que vos, a la cual perteneces ahora, que por muchos años fuiste muy amigo nuestro y estuviste en muchísimos eventos, siempre tan explícitos, así que bueno, le paso la palabra en todo caso a Alejandro por si quiere decir algo más antes de despedir a todos. Gracias, Liliana. A ver, la verdad, una charla fantástica, un lujo tenerlo a Marcelo que nos haya ilustrado con todos estos temas tan novedosos y como dijo él, bueno, al final terminó dando muchas más respuestas de las que esperábamos. Y decirles a todos que, bueno, haremos de esto un ámbito de ilustración, de toda esta dinámica que se genera ahora a partir de esta problemática. Vamos a tratar de adaptarnos lo más rápido posible y desde ya, como siempre, quedamos, ¿no es cierto?, receptivos para que ustedes nos envíen las inquietudes, los temas que les interesan. Van a ir surgiendo seguramente muchas cuestiones y de esta manera estamos en el ámbito de la Comisión Legal y Fiscal para tratarlas, para conversar, hacer el diálogo, interactuar y ir aprendiendo todos de esta nueva forma de vivir, ¿no es cierto? Gracias, Alejandro. Marce, te dejo con el auditorio si los querés saludar antes de que yo les dé el saludo final. Simplemente agradecerles por el interés, porque hayan estado todos y porque hayan permanecido hasta ahora. Pues siempre digo que uno tiene que agradecer al final, no al principio. Al principio están todos. Los que se quedaron hasta el final son los que bancaron. Así que gracias, Liliana, para la Cámara también. Para mí, como vos decís, con una relación de muchos años, que además personalmente espero que mantengamos por muchos años más. Siempre es un gusto compartir, así que gracias. Y gracias por el involucramiento, por las preguntas, por las opiniones. En más de una ocasión no fue fácil, pero todos tenemos que ir construyendo. Un placer. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todos. Realmente para mí es un gusto poder haber compartido con ustedes esta charla virtual, una nueva. Estén atentos porque vamos a tener muchas. La idea es seguir adelante, propongan temas, propongan que estamos a disposición. Con esta virtualidad estamos dándonos cuenta que tenemos mucha mayor capacidad para generar contenidos y organizar rápidamente, porque es todo mucho más instantáneo pareciera. Entonces estamos muy contentos de la gran participación de gente. Marcelo, una vez más, muchas gracias, como siempre estuviste genial. El otro día te vi en TN, también estás por todos lados, sos un genio. Así que yo soy una gran fan tuya, como siempre. Te mando un abrazo a la distancia, les mando a todos un abrazo. Voy a hacer un momento de silencio por si alguien quiere decir algo más, y ya si no, los despedimos a todos con un besito. Bueno, vi que hay muchos chats agradeciendo, no puedo agradecer a cada uno por separado, les agradezco a todos, todas las palabras, están diciendo cosas preciosas, que les encantó, que la pasaron regio. Les agradezco mucho a todos, Marcelo, gracias, Alejandro Messineo, gracias, Federico Campolietti, gracias, y a todo el equipo de Allende Ferrante Abogados, Enrique, Marcelo, Lisandro, vi que también estaba Claudia anotada. Muchísimas gracias a todos. La verdad que estuvo genial y esperamos pronto poder seguir haciendo este tipo de charlas.